Gracias por acompañarnos como cada fin de semana. Esto es Charla con la Historia, la propuesta de Mega TV para hablar un poquito de qué fue lo que ocurrió en nuestro pasado. Pero saliendo de nuestra zona de confort, que siempre hemos tratado temas de carácter nacional, hoy queremos abrirnos un poco al mundo. Pero para hablar de algo que, aunque haya ocurrido en un lapso de tiempo largo y ya hace más de 50 años, sigue teniendo un impacto notable en el estilo de vida que tenemos no solamente los paraguayos, sino que todos los habitantes del planeta. Hoy vamos a hablar sobre la carrera espacial y el impacto que tiene hasta nuestros días. Y para conversar sobre este periodo nos acompaña el ingeniero Eladio Javier Ferrer Torres. Él es ingeniero electromecánico egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNA, máster en Ingeniería de Sistemas Eléctricos y Espaciales por el Instituto Tecnológico de Kyushu de Japón, becado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA. Fue responsable del desarrollo del sistema de comunicaciones a bordo del satélite Dragonfly del Instituto Tecnológico de Kyushu en el marco del proyecto BIRS-X, que será puesto en órbita desde la Estación Espacial Internacional entre los meses de mayo y junio de este 2025. Así como también de la implementación y operación de la estación terrena para el Guaraní Sat-1, el primer satélite paraguayo de la Agencia Espacial del Paraguay, esto hasta el 2022. Ingeniero Ferrer, gracias por acompañarnos hoy en Charla con la Historia. Muchas gracias, Mario Julián, y a toda la audiencia de Mega TV. Es un placer poder participar en este programa que es Charla con la Historia. Gracias. Arranquemos, ¿verdad? Tenemos media hora para hablar un poquito de este tema que es tremendamente largo. Si nosotros tuviésemos que dar como una especie de punto de inicio, como un primer hito, ¿verdad? Para lo que fue esa carrera espacial, ¿con qué acontecimiento sería que tendríamos que relacionar ese puntapié? Bueno, la carrera espacial se inicia justamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a decirlo que entre el conflicto que había posterior a la Segunda Guerra Mundial teníamos que la Unión Soviética por un lado y los Estados Unidos por otro lado, dos superpotencias, iniciaron una competencia no solamente a nivel tecnológico sino también a nivel militar. De una manera a evitar un conflicto armado se inicia lo que es la carrera espacial. Eso involucró justamente el desarrollo de tecnología asociada a la ingeniería en varios aspectos tecnológicos, pero por supuesto esta carrera también involucró el paso hacia el ámbito espacial. Por decirlo así, tenemos el fin de la Segunda Guerra Mundial, tenemos lo que es el conflicto de la Guerra de Corea y posteriormente una serie de eventos que van sucediendo en el cual se destaca el desarrollo tecnológico y el de la ingeniería en el campo espacial, que justamente es lo que hoy deseamos compartir en este programa. Hablamos después de la Segunda Guerra Mundial y obviamente cuando hablamos de carrera espacial nos centramos prácticamente a hablar en una esquina a los Estados Unidos, en la otra a la URSS, al menos en ese primer tiempo, pero los nazis, que fueron los primeros en desarrollar cohetes militares como el B-1, el B-2, ¿tuvieron algo que ver, digamos, en ese proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial? Sí, por supuesto. Durante la Segunda Guerra Mundial se habrían desarrollado lo que se llamaban las armas de venganza de lo que era el régimen nazi y estaba desarrollado por ingenieros altamente capacitados en Alemania, los cuales tenían conocimiento, y acá voy a entrar un poquito en el ámbito de la ingeniería, conocían lo que era un punto muy delicado en lo que es la propulsión por líquido para cohetes. Ellos conocían cómo conseguir la estabilidad en la combustión de los cohetes de propulsión líquida y ese conocimiento era solamente utilizado por los expertos, tanto de Alemania. Muy poca gente en los Estados Unidos conocía exactamente cómo hacer eso, también en la Unión Soviética. Eso sí, ese conocimiento fue justamente lo que motivó a las fuerzas aliadas a tratar de capturar, de ser posible, la mayor cantidad de científicos alemanes especializados en cohetería. Posteriormente, justamente también la Unión Soviética inicia ese mismo proceso. La operación Paperclip, realizada por los aliados, justamente consistió en tratar de repatriar, digámosle entre comillas repatriar o recuperar, capturar la mayor cantidad de científicos alemanes
y llevarlos a los Estados Unidos de manera a poder desarrollar su tecnología. Como te había mencionado anteriormente, eso condujo a que haya ya un enfrentamiento durante la Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la lucha por tratar de obtener la mayor cantidad de científicos con conocimientos tecnológicos para el desarrollo de sus países. Pero entonces quiere decir que realmente la carrera espacial como tal realmente no fue en un principio una carrera espacial, sino más bien una carrera armamentística por poder tener un misil que pueda ir de un punto, ¿verdad?, lejano a atacar al enemigo, lo que serían los misiles balísticos. Así sería, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que estaba el desarrollo de la tecnología de cohetes, pero también a la par se está desarrollando la potencia nuclear. Ambos países, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos, tenían capacidades nucleares. Ahora bien, lo que faltaba era el medio que transporte esas armas, que transporte de un punto A a un punto B, de manera a poder disuadir la posibilidad de cualquiera de una de las potencias o de alguna manera tratar de establecer un dominio a través del poder armamentístico. Tenemos que recordar un poco lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que recordar que la bomba que fue arrojada sobre Hiroshima y Nagasaki fue transportada a través de un avión. Pero ahora sí, cambiaba el modo de transporte. Ya se pasaba, en lugar de utilizar aviones, ya se estaba desarrollando la tecnología del transporte de estas cabezas nucleares, que justamente era gracias a la tecnología desarrollada en la cohetería y en el cual los científicos alemanes que tenían conocimiento de eso, que fueron capturados también al mismo tiempo por los Estados Unidos como por la Unión Soviética, contribuyeron al desarrollo de esos sistemas. Mucho se menciona de que realmente muchos de estos científicos obviamente colaboraron por su situación particular, pero que realmente más que desarrollar un arma, ellos realmente estaban centrados en su pasión, que era la cohetería, ¿verdad? Hacer un misil balístico, ¿verdad?, que tiene su etapa de vuelo y luego de caída, ¿verdad? Ahí viene lo de balístico, ¿no? Implica ya tener la propulsión ideal como para poder romper la atmósfera y poder salir al espacio. Sí, en realidad sí, la capacidad, lo que se pretendía en un momento, vamos a ponerlo bien claro, lo que querían los científicos alemanes en su momento, vamos a decirle, fuera de lo que era el contexto de la Segunda Guerra Mundial, era poder llegar al espacio. Obviamente, debido a la situación del conflicto armado, un sistema de propulsión como el sistema de propulsión líquida utilizado en cohetes fue transformado como un medio para transportar un arma de guerra. Después, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se cambia lo que es la cabeza de guerra, que normalmente consistía en un explosivo, por un artefacto nuclear. Pero siempre fue el objetivo poder llegar al espacio. Solamente que en el contexto en donde se había desarrollado era muy diferente a lo que se había planeado inicialmente. Ingeniero, se suele señalar que el conflicto de los misiles de Cuba fue un punto de inflexión en lo que fue esas tensiones de la posible guerra nuclear, ¿verdad? Que muchos pensaron que podía realmente ocurrir y era impredecible lo que podía tener como desenlace, como consecuencia. Y después de eso parece que la Guerra Fría comienza de alguna forma a tranquilizarse, ¿verdad? Pero siempre tuvo la necesidad de tener un medio de pulseada y ahí parece que es el espacio donde se centran estas superpotencias para quizás no vencer al enemigo en materia de ejércitos, pero sí vencer en el campo tecnológico. Es ahí cuando realmente se apunta al espacio como parte de esta pulseada de la Guerra Fría, ¿verdad? Podemos afirmar eso de cierta manera, porque si bien lo que se trataba de hacer por eso se lo llama Guerra Fría justamente, era una forma de medir las capacidades de cada una de las superpotencias. Entonces, durante el desarrollo de ese proceso, como habías mencionado justamente, la crisis de los misiles de Cuba causó un punto en el que estuvimos muy cerca de llegar a una guerra nuclear, ¿verdad? Pero antes de eso también, eso ocurrió en 1962, pero también a la par de que se iban desarrollando estos armamentos, también había una competencia en el desarrollo tecnológico. Era como una forma de medir qué sistema político en cada país, tanto de los Estados Unidos como la Unión Soviética, prevalecía de acuerdo a los logros y a los hitos tecnológicos que iban presentando
a la sociedad. En el caso, por ejemplo, del primer satélite que fue colocado en el espacio, que fue el Sputnik, causó un revuelo a nivel mundial. Obviamente era el primer objeto que fue colocado en el espacio a través de un misil balístico, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que originalmente estaba planeado para una situación de guerra, pero se le cambiaba el propósito al mismo. Entonces era una forma de demostrar en aquel momento que la Unión Soviética prevalecía tecnológicamente sobre los Estados Unidos al ser el primer país en colocar un objeto en el espacio. Obviamente semanas después o meses después los Estados Unidos colocan el siguiente satélite, pero ya se perdió ese primer hito tecnológico, por decirlo así. Subsecuentemente empezó la intención de tratar de estirar un poco más las metas y, bueno, si ya colocamos un objeto, ¿por qué no ir un paso más? ¿Verdad? Que fue justamente tratar de llevar a un ser humano al espacio, ¿verdad? Bueno, son esos pequeños detalles que, como por decirlo así, en el contexto de la Guerra Fría, siempre estuvo marcado por no solamente el poder armamentístico desplegado por ambas potencias, sino también por el desarrollo tecnológico de ambos países. Entiendo. Y tras este lanzamiento de objetos, ¿verdad? Creo que parte esencial era determinar si era posible sostener la vida en el espacio y, bueno, tristemente por el desenlace que tuvo, ¿verdad? Está también la historia de esta primera perrita que justamente la URSS mandó, el Laika, ¿no? Sí, justamente el desarrollo tecnológico implicaba también ciertos sacrificios. Hoy en día, por ejemplo, si nosotros queremos realizar semejante experimento como colocar un animal en el espacio, ¿verdad? No asumiendo las consecuencias de poder hacer regresarlo con vida, prácticamente no sería permitido, ¿verdad? Sería como una aberración realizarlo. Pero en aquel momento la prioridad era el desarrollo tecnológico. Era demostrar la capacidad o demostrar qué sistema político predominante en las superpotencias era la que realmente prevalecía y la que demostraba lo mejor de lo mejor, y justamente eran a través de estos logros tecnológicos, ¿no? Laika no sobrevivió, ¿verdad? Laika lastimosamente, y tengo que decirlo a toda la teleaudiencia, lastimosamente no llegó a sobrevivir al reingreso a la atmósfera, pero eso sí también quedó un legado bastante importante, por más que nosotros consideremos que un animal no es relevante, y esto quiero decirlo, sí estableció las pautas o las condiciones como para poder justificar que efectivamente era posible enviar una persona al espacio, como decir, un ser vivo al espacio. Ok. Vamos a ir a una pausa, ingeniero. A la vuelta queremos un poquito hablar de cómo fue el tema de que el hombre pueda ser enviado al espacio y obviamente todos esos detalles que nos llevan hasta el día de hoy, ¿sí? Un instante, espérenos, enseguida volvemos con más de Charla con la Historia. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Charla con la Historia. Hoy estamos hablando de la carrera espacial y nos acompaña el ingeniero Ferrer. Ingeniero, estuvimos hablando de todo eso, cómo fue que de la cohetería militar pasamos ya a la exploración espacial, el Sputnik, ¿verdad? Primer satélite, hablamos un poquito de Laika y los seres humanos. ¿Cuándo es que rompen esa barrera y ingresan en el espacio? Sí, Mario Julián, sí, justamente te quería comentar que el primer astronauta, o cosmonauta oficialmente, porque así se le denominaba y se sigue denominando, fue Yuri Gagarin. Él fue el primer ser humano que sí orbitó alrededor de la Tierra. Meses después, Alan Shepard es el primer norteamericano en hacer un vuelo suborbital. Él no completa una órbita, no hace una vuelta completa a la Tierra a diferencia de Gagarin, pero sí el primer norteamericano que sí completó una órbita, es decir, una vuelta alrededor de la Tierra, fue John Glenn, que justamente mucho tiempo después, estamos hablando ya en la década de los 90 o 2000, volvió otra vez al espacio ya con 77 años de edad en el transbordador espacial. Entonces,
marca un hito precedente, como que Gagarin inicia, estamos hablando en el bloque pasado, como para poder recordar un poco, que la Unión Soviética tenía liderazgo hasta cierto punto. Vamos a decirlo que colocaron el primer satélite, que fue el Sputnik, luego envían el primer ser humano a orbitar alrededor de la Tierra, y los Estados Unidos se queda como que rezagado. Y eso marcaba un fuerte, vamos a decir, un fuerte sentimiento de que los Estados Unidos, si bien estaban haciendo un esfuerzo muy grande por desarrollar tecnológicamente, siempre quedaba al margen de la Unión Soviética. Eso era, vamos a decirlo, que una de las características muy destacadas de la Guerra Fría, en el cual los hitos que se iban consiguiendo en medida tecnológica, como que demostraban que, en este caso, el poderío soviético era mejor que el sistema de gobierno norteamericano, ¿verdad? Claro, obviamente esto supuso un gran gasto de recursos por parte tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, pero también impulsó el desarrollo de la tecnología a nivel mundial. Que esto porque gran parte de la tecnología que nosotros hoy en día disponemos es fruto de algo que parecía una competencia como dentro del contexto de la Guerra Fría, pero que a medida que pasaron los años esto se fue traspasando a lo que hoy en día tenemos, ¿verdad? En la tecnología actual, ¿verdad? Vamos a decirle que el fruto de esta competencia de lo que es la carrera espacial justamente se traduce en el desarrollo tecnológico y en la investigación científica. Entiendo. Pero el siguiente gran hito fue una victoria al final de cuentas norteamericana, ¿no? Que es la llegada del hombre a la luna. E incluso una curiosidad que siempre se menciona, nos va a corregir acá el ingeniero, es que la computadora a bordo de esa misión era muchísimo más simple y menos poderosa que la que hoy en día nosotros tenemos en nuestros teléfonos. ¿Cómo fue eso? Afirmativamente, sí. Se estima que aproximadamente la capacidad de la memoria de la computadora a bordo del módulo de comando del Apolo era de aproximadamente 70 kilobytes. Hoy en día un archivo de documentos de texto tiene más de ese tamaño. Pero bueno, obviamente ahí es donde se destaca la mejora tecnológica que trajo esta carrera espacial, porque antiguamente las primeras computadoras tenían el tamaño de una casa. Bueno, obviamente este tipo de dispositivos era imposible llevarlo al espacio. Entonces, como consecuencia de esta carrera espacial, se vio forzado la técnica, es decir, los ingenieros y los profesionales que estaban trabajando dentro del área espacial, y no solamente estoy hablando solamente de las cuestiones electrónicas, en tratar de optimizar al máximo los dispositivos que se iban desarrollando. Es decir, en el ámbito de la electrónica, la miniaturización de los dispositivos significó un papel crucial para el desarrollo tecnológico. Esto hoy en día nosotros lo vemos traducido en los teléfonos que tenemos hoy en día. Esto sigue progresando, pero fue ya una herencia del desarrollo conseguido a través de la carrera espacial. De la misma manera también tenemos dentro del ámbito de la metalmecánica, tenemos también dentro del ámbito de los sistemas de navegación que fueron actualizándose y fueron desarrollándose a medida que iba siguiendo esta carrera espacial. Entiendo. Le pregunto, y todo esto, ¿verdad? ¿Cómo se tomó en la Tierra? ¿Fue realmente un logro solamente norteamericano? ¿O fue un logro de Occidente y del mundo al final? ¿Cómo impactamos nosotros realmente en la vida del ser humano saber que otro hombre llegó a la Tierra, aunque realmente ese mundo estaba dividido en ese tiempo, ¿no? Sí, la llegada del hombre a la Luna tuvo un impacto muy significativo, porque no solamente era el logro de una potencia, sino que era un logro de la humanidad. Tal es así como lo habían dicho, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Pero justamente esto tuvo también un impacto político muy fuerte. Estamos diciendo que las consecuencias del alunizaje fueron que la Unión Soviética pierde un hito bastante importante, que era llegar a la Luna. Hubo ese hecho. Trató la Unión Soviética de alguna forma de poder iniciar ese tipo de programas. Es decir, ya estaba en desarrollo del vehículo de transporte, pero lastimosamente, y acá tengo que mencionar, el cohete N-2 era la contrapartida de lo que es el Saturno V, que era el que transportaba las cápsulas Apolo.
que fueron las que llevaron al hombre a la Luna. Lastimosamente, la contrapartida soviética falló en 2 veces, en las 2 pruebas que se pudieron hacer. Y obviamente ya estas pruebas eran posteriores al alunizaje. Como consecuencia, la Unión Soviética se retira de lo que es el intento de llegar a la Luna, pero también se enfoca a empezar la exploración de los diversos planetas que están alrededor del sistema solar. Tal es así, vamos a decirlo, por eso no podemos decir que con el alunizaje la Unión Soviética queda derrotada completamente, sino que cambian los objetivos e inician la exploración espacial a los planetas del sistema solar. Un ejemplo de ello tenemos las sondas Venera, que son prácticamente las únicas hasta ahora que han ingresado al planeta Venus y fueron exitosas. Está programada para el 2029 que los Estados Unidos llegue al planeta Venus, pero ya es fuera dentro de lo que en aquel momento era la carrera espacial. Y ahora, para mencionar otros hitos y quizás hablar un poquito genérico, tenemos que decir que durante la Guerra Fría, o lo que quedó de ella hasta que termina la URSS, se vieron grandes adelantos, las Voyager, tenemos los transbordadores, los rusos creo que comenzaron, nos va a corregir, las primeras estaciones en el espacio hasta llegar a la Mir, la Estación Internacional. Todos esos elementos, ¿verdad? Significaron realmente un paradigma en lo que viene a ser también la exploración del espacio. Sí, efectivamente. Vamos a decirlo que la carrera espacial culmina con un hito bastante importante, que es la misión Apolo-Soyuz. Es la primera misión en conjunto realizada entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, con eso se culmina la carrera espacial, porque eso significaba que había una integración entre los países que hasta ese momento competían en desarrollo tecnológico. Pero claro, obviamente que siempre había esa pequeña diferencia entre los países de quién era mejor que el otro, pero en este momento, cuando se llega a ese punto del Apolo-Soyuz, justamente con la integración entre las potencias, ya cambia el ámbito espacial, vamos a decirlo así, que en lugar de ser una zona de competencia tecnológica, pasa a ser lo que es un ámbito de cooperación internacional. También hay que destacar eso, que si bien todo ese desarrollo tecnológico desde la década finales de los 50, toda la década de los 60 y inicios de los 70 se hicieron, había una lucha constante entre ambos países. Hay que destacar también que posteriormente a eso, esa cooperación internacional fue lo que asentó las bases de lo que es hoy en día la Estación Espacial Internacional. Obviamente, así como habías mencionado, la Unión Soviética desarrolló también su transbordador espacial, así como los norteamericanos desarrollaron lo que eran los transbordadores espaciales. Ahí podemos mencionar que el transbordador desarrollado por la Unión Soviética no tuvo éxito, vamos a decir, quedó sin fondos, básicamente no se pudo terminar. En el caso contrario, la contrapartida norteamericana sí tuvo éxito, operó hasta inicios de los años 2000, la primera década del 2000. Y bueno, vamos a decirlo lo siguiente, que si bien tuvieron diferencias, pero sí, ya había una cooperación internacional. Eso también impactó dentro de lo que es el ámbito del derecho espacial, porque antes no existía un derecho espacial, ¿verdad? Y como les había mencionado anteriormente, todo lo que el fruto de lo que fue la competencia, lo que fue la carrera espacial, no solamente se limitó al ámbito de la ingeniería, sino que se fue expandiendo a diversas áreas, ¿verdad? Eso es bastante loable. Hoy en día justamente tenemos el máximo representante de la cooperación internacional es la Estación Espacial Internacional. Qué interesante, qué interesante. Ingeniero, se nos termina el tiempo. Te queremos comprometer quizás acá en el futuro para hablar, porque si bien hemos hablado de los hitos, la carrera espacial también tiene muchos mitos, ¿verdad? Entonces nos gustaría en un futuro poder también hablar de eso. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sí, muchísimas gracias, Mario Julián. Muchísimas gracias a la audiencia de Mega TV justamente por este espacio. Y bueno, a las órdenes para cuando se necesite, obviamente que hay mucho que hablar. Te agradezco mucho por invitarme a tu programa y por supuesto estaremos presentes en cualquier momento. Gracias, lo agradecidos somos nosotros. Gracias también a usted por su fidelidad como cada fin de semana. Esto fue Charla con la Historia. Nos vemos en 7 días.